Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de fibrosis quística. En sí, ¿qué es la fibrosis quística? Es un trastorno genético que nos da una acumulación de moco espeso en ciertos órganos del cuerpo, principalmente en el pulmón, pero también se puede ver afectado el páncreas y algunos otros órganos del sistema digestivo. Lo grave de esto es que podemos tener una obstrucción de los conductos y por tanto problemas respiratorios. Se diagnostica principalmente en la infancia y a continuación tenemos la tabla de contenidos que vamos a ver. El gen implicado en esta patología de herencia autosómica recesiva lo encontramos en el cromosoma 7, específicamente en el brazo largo. ¿Pero qué tenemos en esto? Bueno, pues tenemos una porción que codifica una proteína llamada CFTR, por sus siglas en inglés, que significa es un regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Se localiza en la posición 7 del brazo largo y ocupa aproximadamente 180.000 pares de bases. Em, el gen normal incluye más o menos 27 exones, que son 158 millones de pares de bases, que representa aproximadamente entre el 5 al 5% del DNA total de una célula somática. En cuanto a producto génico, la proteína constitutiva es SFTR. La fibrosis quística implica una disfunción de este canal de cloro regulado por CAMP. Este mantiene la hidratación de las secreciones en los conductos y las vías aéreas mediante el transporte de cloro y la inhibición de la captación de sodio. Las mutaciones en este afectan sobre todo a los órganos que secretan moco, como las vías respiratorias superiores e inferiores, páncreas, sistema biliar, genitales masculinos, intestino y glándulas sudoríparas. Comenzamos con el diagnóstico. En primer lugar, en México nacen cada año alrededor de 300 a 350 niños con esta enfermedad, lo cual es, aunque no estadísticamente mucho, sí va a ser de importancia para las familias. Hay un programa de detección temprana que consiste en el tamiz metabólico de medicina preventiva para el tratamiento oportuno, en el cual se detectan también otros 67 padecimientos. Sin embargo, es importante recordar que esta prueba no va a ser confirmatoria, sino que va a indicar sospecha. La guía de práctica clínica indica que hay dos opciones mandatorias para la confirmación tras la sospecha. La primera va a ser el cloruro en sudor, en donde se va a buscar un nivel de cloruro mayor a 60. La técnica molecular que vamos a utilizar en esta ocasión, porque es la más efectiva de la que vamos a hablar, es la secuenciación del gen CFTR. Este es un análisis de las lesiones e inserciones. Detecta el 99% de las mutaciones causantes. En primer lugar, se lleva a cabo el análisis de la secuencia completa del CFTR. Este va a detectar entre un 97 y 98% de las mutaciones causantes. Va a resultar informativa cuando encontremos dos o más alteraciones causantes o sospechosas de ser causantes en un paciente sintomático o una sola en un tamizaje de portadores en un paciente asintomático. En el caso de que persista la sospecha cuando hay resultados no informativos, se va a, la sospecha clínica, claro, vamos a hacer un análisis de grandes de lesiones y duplicaciones. Este va a cubrir el 1% restante del 99% que indicábamos al principio. Se usa esta técnica para confirmación del diagnóstico, como ya habíamos indicado, del tamizaje, pruebas en el recién nacido con mutación en CFTR y pruebas para... Bueno, ahora toca hablar del fenotipo de la fibrosis quística. La fibrosis quística suele manifestarse en la infancia temprana. Entre el 15 y el 20% de los pacientes presentan hilio meconial al nacimiento, y los demás presentan algo más tarde trastornos respiratorios crónicos, tal como la rinitis, la sinusitis, la enfermedad pulmonar obstructiva, retraso en el crecimiento o ambas, azoospermia debido a la ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes.
La progresión de la enfermedad pulmonar es el principal determinante de morbilidad y mortalidad. La mayoría de los pacientes muere por insuficiencia respiratoria e insuficiencia ventricular derecha. Estas son secundarias a la destrucción del parénquima pulmonar y una elevada resistencia vascular pulmonar. Ahora, ¿cambia con las variaciones mutacionales? Algunas mutaciones ocasionan que la enfermedad se manifieste solo en ciertos tejidos. Una parte de la variación en el fenotipo de la fibrosis quística puede atribuirse a la naturaleza del trastorno del gen RTFQ, pues este determina el grado de disfunción exógena del páncreas y se correlaciona con anomalías en la concentración de cloruros en el sudor y la malformación del aparato reproductor masculino. Algunos factores que son independientes del RTFQ son responsables de la variación en la neumopatía y es una causa fundamental de la morbilidad y mortalidad en la fibrosis quística. ¿Se puede detectar antes del nacimiento? La respuesta es sí. La detección de la fibrosis quística en un bebé se puede hacer de dos maneras. Primero, mediante el muestreo de vellosidades coriónicas, CVS por sus siglas en inglés, realizada preferentemente entre las semanas 10 y 13 de embarazo. O también se puede llevar a cabo una toma de muestra de líquido amniótico, de preferencia entre las semanas 15 y 20 del embarazo. También existe la llamada prueba del talón, que también es conocida como examen del tripsinógeno inmunorreactivo, el cual es una prueba sencilla a partir de una muestra de sangre obtenida del talón del recién nacido. Esta prueba se debe realizar a todos los bebés antes de su egreso de la maternidad, preferentemente entre las 48 y 72 primeras horas de vida, pero esta prueba da el diagnóstico únicamente al nacer. Continuamos con la evolución clínica. En complicaciones tenemos que la principal es la infección respiratoria crónica, además de sinusitis, neumotórax y desnutrición. En esta existirá una malabsorción de los alimentos ingeridos. Otras complicaciones son los problemas intestinales como los cálculos biliares, la obstrucción intestinal y el prolapso rectal, bronquiectasias, expectoración con sangre, insuficiencia respiratoria crónica, diabetes, esterilidad, enfermedad del hígado o insuficiencia hepática, pancreatitis o cirrosis biliar, osteoporosis y artritis, neumonía que continúa reapareciendo, insuficiencia cardíaca del lado derecho, además de cáncer colorectal. El pronóstico mejora en cuanto más rápido sea diagnosticado y tratado antes de los cambios pulmonares irreversibles. También el pronóstico se ve sujeto a qué tan modificado esté el gen CFTR. Además, la esperanza de vida ronda los 35 años. Sin embargo, con la evolución de los tratamientos se ha alzado a los 50 años. Como consejo, se debe ofrecer asesoramiento genético a las parejas de riesgo portadoras de mutaciones causantes de fibrosis quística, identificadas tras el nacimiento de un primer niño con fibrosis quística, tras la detección por cribado neonatal del estado de un portador o por antecedentes familiares, informándoles que tienen un 25% de probabilidad en cada embarazo de tener un hijo afectado. Hasta el momento no se cuenta con una terapia génica para la fibrosis quística, sin embargo se han tenido buenos resultados en experimentos que buscan reparar el gen que codifica para la proteína CTFR.